Cuando nosotros hablamos de fenómenos adaptativos, para entender algo sobre lesión celular tenemos que entender que las células tienen una capacidad de adaptarse. Esos fenómenos adaptativos que tiene la célula le permiten sobrevivir a un ambiente que sea adverso para ella bajo ciertas circunstancias. Y esos cambios adaptativos en un principio son generalmente reversibles. ¿Cuándo presenta una célula un fenómeno adaptativo? Cuando ella tiene la capacidad de hacer ese fenómeno adaptativo. Algo que para una célula puede provocar solamente una modificación en su forma, para otra célula puede ser letal. Entonces, ustedes tienen que entender que lo que van a ver, ustedes en este primer corte, son las generalidades o las fases con las cuales se van a desarrollar las diferentes enfermedades. No se comportan las mismas soluciones en una célula de la misma manera. Y eso es que lo tenemos claro todos. Pero cuando yo someto una tensión tisular baja de oxígeno al músculo estriado-esquelético, el músculo estriado-esquelético es capaz de adaptarse incluso a hacer glicólisis, y por eso es que nos duelen los músculos, porque hacemos generación de ácido láctico. Pero no es lo mismo someter una tensión baja de oxígeno a las células del sistema nervioso central o a las células del miocardio. Entonces, cada una de las células se va a comportar de diferente manera, y lo que nosotros vamos aquí es hablar un poquito sobre algunas de las generalidades. Entonces, las principales causas de lesión celular son estas que están acá: disminución del ATP, el daño mitocondrial, que tengamos un flujo de entrada de calcio aumentado, acumulación de especies reactivas de oxígeno en el microambiente celular, aumento de la permeabilidad de las membranas y acumulación del daño ADN. Muchas de esas lesiones se presentan una detrás de la otra, se concatenan cuando nosotros tenemos alteraciones. Y estas lesiones van a ser acumulativas y van a terminar provocando muerte celular. Cuando nosotros tenemos una afectación de la célula, esta célula puede tener una lesión que puede ser reversible, es decir, si yo retiro la noxa o recupero el ambiente en el que está la célula va a volver a su normalidad, se puede recuperar. Pero en algunas ocasiones no va a pasar eso. Los cambios de una célula que tiene una lesión ya irreversible van a empezar a presentarse de manera paulatina, es decir, la célula o la representación de que la célula murió no es automática, no es que la célula muera y yo la miro en el grupo una vez la serie de células hizo necrosis o que está en un proceso de alteración. Esto va a ser un cambio paulatino y empezamos con lo primero que le pasa a las células, o lo primero que nosotros vamos a ver de parámetros clínicos, que es el aumento de la liberación de enzimas a nivel periférico. Entonces vamos a empezar a presentar alteraciones bioquímicas que me indican que hubo una muerte celular. El ejemplo claro que hay desde el punto de vista clínico es cómo cuando un paciente con un infarto por miocardio consulta y tiene un dolor precordial, por ejemplo, y algunos de los otros síntomas que vamos adelante, el paciente consulta y le hacen un trazado electrocardiográfico y el trazado aún está normal o no tiene casi ninguna alteración, pero empezamos a hacer curva de enzimas cardíacas y hacemos una medición y lo volvemos a controlar a las 6 horas, porque verificamos cómo se van a empezar a liberar esas enzimas que están contenidas dentro de las células, que se empiezan a romper, que se mueren, y eso se va a aumentar. Entonces lo primero que nosotros vamos a ver usualmente en los casos de lesión celular es alteración de las enzimas, es decir, alteraciones bioquímicas que me indican que se muere la célula. Cada célula va a expresar diferentes enzimas o diferentes mediciones. No es lo mismo dañar una célula hepática, entonces yo voy a tener esa elevación de las transaminasas séricas, a dañar una enzima, el corazón, que va a tener elevación de ciertas enzimas, y esas enzimas que se elevan en el corazón son similares a las del músculo estriado. Entonces ICK, ICKMB, y hay unas más específicas, las tromboninas son más específicas del corazón, pero eso pues lo vamos a aprender más adelante, señor. Sí, profe, con respecto a eso, ¿cuál es más sensible con respecto al daño del músculo cardíaco, la troponina I o la troponina T? La T, si no me equivoco. La T. También tengan en cuenta que nosotros hace rato no. Si no me equivoco yo. Sí, igual nosotros hacemos, van a ver ustedes, extenso infarto por miocardio en el momento que lleguemos a enfermedad, a la sección de vasos sanguíneos y corazón. Después de esto vamos a presentar, o se empiezan a observar cambios a nivel intraestructural, generalmente están relacionados con alteraciones en las mitocondrias o específicamente, como en el caso del músculo, fijación de bandas de las proteínas que conforman estas células. Esos cambios van a ser solamente observables a nivel de microscopía electrónica. Ya de manera posterior aparecen primero los cambios microscópicos y por último es que tenemos una manifestación macroscópica de la alteración. Para algunos órganos eso está adecuadamente establecido, pero no todos los órganos
están determinados y digamos que con el corazón, cuando ustedes vean el infarto, van a ver que tiene una secuencia exacta. Es decir, nosotros con el infarto podemos ver que este es un infarto de menos de 6 horas, este es un infarto de 6 a 18 horas, este es un infarto de 18 a 3 días y así. Eso está claramente establecido, lo van a aprender más adelante. Y empezamos con esta diferenciación. Lesión isquémica, lesión hipóxica. Usualmente en clínica los manejamos juntos. Decimos el paciente está con una lesión hipóxica isquémica. Pero pues existen, digamos, unos parámetros que nos permiten, o primero pues una definición o una diferencia de concepto. Hoy está mucho calor. Pero hoy está más porque yo he dado clase todos los días y hoy tengo calor ya. La primera, que es la lesión, la hipoxia, hace referencias a la disminución de la tensión tisular de oxígeno, mientras que la isquemia requiere que haya una obstrucción vascular, puede ser arterial, que es lo más frecuente en el momento cuando va la isquemia, pero también puede ser obstrucción venosa. Tenemos que tener claro que cuando yo tengo una lesión vascular, además de caerse el oxígeno que va a suplir a la célula, vamos a tener acúmulo de detritus o disminución en la disponibilidad de los nutrientes que necesita la célula. No es que una sea más grave que la otra, es que las dos van a afectar de manera diferente. No solo diferente, porque la base de la lesión celular es la hipoxia. ¿Sí? O sea, la que va a dañar la célula es la vancomicina tisular de oxígeno. Pero digamos que es el contexto que aumenta la gravedad ante una isquemia. La sola hipoxia me permite que yo genere fenómenos adaptativos, pero los fenómenos adaptativos requieren que yo tenga capacidad de regenerar. Si yo no tengo disponibilidad de nutrientes, no lo puedo hacer. Entonces, por eso la isquemia para un órgano en específico es mucho más grave. Lo que pasa es que, ¿cómo disminuyo yo la tensión tisular de oxígeno en un pedacito del cuerpo? O sea, la lesión hipóxica generalmente es una cosa sistémica y va en un grupo de lesiones que se llaman shock, que lo vamos a ver más adelante. Cuando digo más adelante puede ser de aquí a 8 días o de aquí a que terminemos el semestre. O sea, en el curso del semestre. Este diagrama siempre me ha gustado mucho porque es una forma muy fácil de explicar. La mayoría de nuestras células dependen pleno de oxígeno, no todas tienen mitocondrias, pero es una forma fácil de explicar. Cuando yo tengo una disminución de la tensión de oxígeno, se pierde mi capacidad de producir ATP. Si yo no produzco ATP, yo no tengo bombas de sodio, potasio, ATPasa. Si yo no tengo la bomba de sodio, potasio, ATPasa, voy a tener una disregulación del equilibrio hídrico de la célula. Y la célula se empieza a edematizar, a valorizar. ¿Sí? O sea, se empieza, entre comillas, a hinchar. Ese edema y valorización de la célula va a suponer una lesión celular, porque ya la célula va a tener un cambio y manejar esos volúmenes de agua para ella no es lo adecuado. También si yo no tengo ATP, voy a perder la capacidad de hacer o voy a requerir hacer producción de energía por otra vía. Obvio, esto es la célula que tiene mitocondria, la célula que tiene capacidad de hacer glicólisis, la célula que sí, o sea, es dependiente de la célula. Las células que pueden hacer glicólisis van a hacer esta vía y van a producir como residuo, o sea, producen energía, pero van a producir parte del residuo, que es el ácido láctico. El ácido láctico me va a acidificar el ambiente. Si nosotros vemos nuestro pH normal, neutro, pero con una tendencia hacia lo básico, ¿sí? Entonces, el hecho de que se me acidifique el ambiente hace que la célula empiece a lesionarse. Y si a eso usted le suma que sin ATP yo no puedo hacer ensamblaje de proteínas, yo no voy a poder hacer reparación de nada, entonces no voy a poder reparar la membrana que se me puede estar dañando por el ambiente ácido. Entonces, eso tipo de cosas es la que lleva a que la lesión deje de ser reversible y la célula, si yo le quito la náusea, se arregle, a que la célula entre en muerte celular. El punto clave para hablar de muerte celular en la mayoría de las células es la lesión de la membrana celular. O sea, ahí es cuando entra el periodo irreversible de la célula, es que la membrana celular no se pueda reparar, porque el hueco que se le hizo es muy grande, porque no tengo la proteína para cerrarla. Una vez que eso ocurra, la célula irremediablemente va a morir. Entonces ahí ese es como el punto final del proceso.
Sin embargo, pues hay unas cosas que la agravan. Si estamos hablando de una célula pancreática que tiene lisosomas en su interior, que tiene las enzimas para degradar proteínas, que es lo que hace la parte exocrina del páncreas, y se rompe el lisosoma dentro de la célula, pues así no se haya roto la membrana celular, la célula va a morir, y no solo va a morir ella en el caso de esto, porque esa enzima proteolítica va a comerse no solo a ella, sino a las vecinas y posiblemente al tejido adyacente. Entonces, esas son las complicaciones que tiene dependiendo de la célula. Estos, digamos que son como las características principales de la lesión isquémica irreversible, son como hallazgos puntuales que uno puede ver a nivel histológico y dice, ay, mira, aquí hubo una muerte celular, la presencia de lesión de la membrana lisosomal, eso es lo que les hablaba del páncreas, y las alteraciones de los parámetros clínicos solamente les mencioné. Las figuras de mielina solamente ocurren a nivel del sistema nervioso central, en los casos en donde tenemos que tener una gran cantidad de fosfolípidos, entonces eso se obedece a nivel del sistema nervioso central. Y la parte de la calcificación, que la vamos a ver de manera recurrente, lesión grasa puede provocar calcificación, casi todo lo que haga isquemia, que sea aspecto velloso o informe va a ser calcificación. Entonces, usualmente la presencia de calcificaciones sobre algunos tejidos le indican a uno que hay un proceso, una muerte celular. Bien, ahí pasó algo, es como una señal de que hubo algún tipo de alteración en ese proceso. Este es otro concepto que es, digamos que tal vez un poco diferente a lo que uno está acostumbrado o lo que ustedes vieron en la clase. Se llama lesión por isquemia reperfusión. Usualmente cuando uno le dicen tiene una oclusión en una arteria, o sea, le formó un trombo, lo primero que uno se le ocurre que para evitar la lesión de la célula, y si la célula está en lesión reversible, pues quitemos el trombo. Entonces, el término lesión por isquemia reperfusión hace referencia a la lesión que sufren las células derivado de un proceso de reperfusión. ¿A qué hago referencia? Ese es un vaso sanguíneo, la puerta. Las ventanas de este lado son otro vaso sanguíneo. Si las sillas son células, las células van a estar distribuida la carga de nutrición. Las que están pegadas hacia la puerta dependen del 100% de ese vaso, pero las que están pegadas a la ventana dependen del 100% de allá. ¿Qué pasa con las que están aquí en la mitad? Algunas dependen 75 allá, 25 acá, otras de 50-50, y acercándonos para allá, 75 allá, 25 allá. Entonces, ¿qué pasa si yo ocluyo esa arteria allá? Las que dependen el 100% de esa van a morir. Con esas no podemos hacer mayor cosa, salvo que entremos a actuar, dependiendo de la célula, en el tiempo exacto que yo alcance a repercutir antes de que ella se muera, porque tenemos unos lapsos de tiempo. ¿Sí? Recuerden que el sistema nervioso central son como 12 minutos, en el corazón es un poquito más, el músculo esquelético soporta muchísimo más, entonces, dependiendo de que si yo alcanzo a actuar antes de que ella se muera, antes de que ella pierda toda su capacidad de regeneración, lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo un infarto, o perdón, una obstrucción que ya lleva cierto tiempo? Entonces, las células que dependen 75% allá, pero que le alcanza a llegar nutrición de este vaso, ellas entran en fenómeno adaptativo. Ellas están en un proceso de hipoxia. Las de al lado están isquémicas, y la isquemia es necrosis, y la necrosis es inflamación. La definición de necrosis requiere no solamente celular, sino tener inflamación. Y la inflamación, van a ver ustedes, tiene una serie de procesos bioquímicos que son bastante complejos, en los que uno recluta respuesta inflamatoria, porque el objetivo de la inflamación es la reparación. Entonces, la respuesta inflamatoria llega a recoger ese desorden. Todo esto que se murió, me lo llevo, barre, o sea, termina de romper lo que hay, y luego pasan los barrenderos, fagocitando todos los macrófagos, y terminan y dejan esa zona limpia para que lleguen los albañiles, que son los fibroblastos, a empaquetar todo otra vez, no como era antes, sino en una cicatriz. Entonces, eso está ocurriendo en determinados periodos de tiempo. Entonces, primero rompemos las células, después nos las comemos, después empaquetamos. Pero eso va en punto a punto, eso no es un proceso, va en secuencia. Entonces, ¿qué pasa si estamos en ese proceso de romper las células y llamando a los que vengan a romperlas? No necesitamos más neutrófilos que vengan a romper, y yo abro el vaso. Las células del endotelio también se dañan, las del vaso que estaba fluido. Se viene todo ese plasma, todo ese material
como en una avalancha y lo que hace es barrerme toda esa citoquina para la de al lado. Mueve toda la respuesta inflamatoria, mueve todos los radicales libres, mueve todas las citoquinas y yo corro a atacar ahora a ellos. Entonces aumento la lesión o el área del infarto, ¿sí? Por eso se llama lesión por isquemia de repercusión. Eso está muy bien estudiado por infarto agudo de miocardio. Nosotros tenemos unos lapsos de tiempo para hacer repercusión inicial. Si yo me paso, el paciente se pasa entre esas 6 a 8 horas dependiendo de algunas cosas, yo no le puedo repercutir hasta que complete 24 horas o 36, dependiendo del tamaño. Y ahí lo reperfunden otra vez. Entonces hay veces que el paciente llega y automáticamente lo suben a sala de hemodinamia y pues lo reperfunden. Pero hay veces que no. Tenemos que esperar a que se estabilice ese proceso inflamatorio para poder ahí sí reperfundirlo sin que tengamos lesión por isquemia de repercusión. Nosotros, esto ha estado más estudiado a raíz de un segundo proceso que no se tiene mucho en cuenta porque digamos que no estamos tan familiarizados en el ambiente con él. Y son cuando vamos a hacer un trasplante de órganos. Se muere un paciente en Medellín por una muerte cerebral, pero el hígado está perfecto. Tengo un paciente en Bucaramanga perfectamente compatible. Sacan el hígado de Medellín, lo transportan en condiciones adecuadas de tiempo, temperatura y llega y se lo ponen a este paciente. Ese órgano, hacia él ha sido transportado, va a estar hipóxico. Estos tienen ampliamente estudiado cuáles son los tiempos, cómo tienen que hacer las conexiones vasculares, con qué medicamentos se van a soportar las conexiones vasculares para que no ocurra lesión por isquemia de repercusión. Porque el hígado trasplantado puede tener es un hígado que viene hipóxico, si yo lo conecto nuevamente a la vasculatura voy a reperfundirlo. Entonces él puede tener eso. Entonces este tema ha sido muy estudiado. Si ustedes buscan artículos para ampliar, si quisieran saber algo sobre eso, varios van a encontrarlo. O sobre sistema nervioso central en ACVs, corazón, para infarto agudo de miocardio y trasplante. Estos son como los 3 puntos en los que se ha estudiado así. Profesora, eso es como, se puede hacer una analogía con lo que ocurre en el síndrome de alimentación en las personas desnutridas. Sí, es parecido. De nutrientes. Es parecido, pero pues lo otro es a escala. Si nunca se puede recuperar, o sea, un paciente no se le puede dar nunca todo completo. Sí, es parecido, pues, digamos que sí, pero pues. No, pues por hacer como exacto. Para que ustedes lo tengan en la mente, sí, pero sí es parecido. Entonces, bueno, esto, teniendo en cuenta esta parte, vamos a entrar ahora sí a hablar de lo que compete directamente de muerte celular. Básicamente en los libros a uno le dice que tenemos 2 tipos de muerte celular. No es cierto, y al final de la clase les voy a mostrar por qué, pero básicamente para efectos prácticos en el estudio vamos a decir que tenemos 2 tipos de muerte. La apoptosis y les decía que uno básicamente tiene, en el libro aparecen 2 tipos de muerte, que al final de la clase les voy a mostrar que no son solamente esos 2 tipos, pero para efectos prácticos para estudiar vamos a decir que tenemos necrosis y apoptosis. Entonces existen algunas diferencias importantes entre estos 2 procesos de muerte celular.
Básicamente son dos cosas puntuales. La apoptosis es algo programado, es una forma de evitar el daño o lesión del tejido, tratando de controlar algún tipo de alteración específica en esa célula. Esa apoptosis puede ser por respuesta interna o puede ser por una respuesta exógena. Y hay células que están programadas para que hagan apoptosis cada cierto periodo de tiempo, o sea, tienen regulado ese proceso. Forma clara para que ustedes lo entiendan es la piel. ¿Sí? La célula escamosa va creciendo y ella, digamos que en cierto momento, a medida que se aleja de la basal, va a hacer apoptosis. Y por eso es que arriba ya tenemos solamente las escamas, esas son solo las escamas, pero no hicieron necrosis, porque donde hubieran hecho necrosis, hubiéramos inflamado y terminamos en una úlcera. Entonces ellas van muriendo a partir de apoptosis. Toda la renovación del epitelio se hace a través de apoptosis. No podemos generar una respuesta inflamatoria en el epitelio cada vez que necesitamos regenerarlo, porque corremos el riesgo que se dañe y vamos a perder la función. Entonces, el objetivo de la apoptosis generalmente es mantener esa homeostasis. En cambio, con la necrosis es un proceso que siempre va a ser patológico y obligatoriamente va a estar acompañado de inflamación. Nosotros tenemos apoptosis como una pieza fundamental durante nuestro proceso embriológico, en el que nosotros vamos a tener que regular algunos tejidos que se formaron más. Por ejemplo, ¿te acuerdas que nosotros hacemos pronefros, un mesonefros y un metanefros? ¿Qué pasa con estos pronefros y un metanefros? Que nunca se terminaron de madurar, que no es necesaria la explosión gamma. No los podemos desaparecer con necrosis porque dañaríamos los tejidos circundantes o alteraríamos los días. ¿Qué pasa con las membranas interdigitales? Ellas desaparecen por apoptosis, no pueden desaparecer por inflamación porque si no todos, o el común normal de los humanos no sería tener 5 dedos. Entonces, digamos que la apoptosis es fundamental para regular el crecimiento de los tejidos en los casos de la parte de embriología. La maduración del tejido linfoide, ya están viendo ustedes inmunología, que ven inmunología del retrocorte. Esa maduración de la forma en que nosotros aprendemos, las células linfoides aprenden a qué es exógeno y qué es endógeno, se hace a través de apoptosis. Si un linfocito reconoce como homínido lo propio, entra en apoptosis porque él no puede quedarse, él no puede generar una población que vayamos a terminar, y esa es la base de las enfermedades autoinmunes, la que no podamos regular ese tipo de respuestas. Mecanismos hormonales como lo que ocurre con la mama, por ejemplo, en la vejez, donde cesa el flujo hormonal de los estrógenos y el tejido mamario deja de crecer. Ahora le dicen se atrofia el tejido. La atrofia, ¿qué es? Definitivamente es una disminución del número de las células. ¿Cómo disminuye el número de las células? Se mueren. ¿Y se mueren como? Por apoptosis, porque no se pueden morir por apoptosis. Las diferencias entre las dos están en que la apoptosis es un proceso ordenado, regulado, va a afectar solamente cierto número de células o células individuales y va a gastar energía, requiere consumo de energía. No se acompaña de inflamación, por lo tanto es un proceso silente o silencioso. La necrosis, por el contrario, es un proceso que es un poco más desorganizado. Fíjense lo que les decía de isquemia repercusión. Él no tiene como ese punto de control. Se puede mover con la inflamación en el momento dado, que es lo que pasa en la isquemia repercusión. Se acompaña siempre de inflamación y de mediadores inflamatorios, y eso hace que la regulación del tamaño no sea tan exacta. ¿Sí? Ustedes dirán, pero si yo tengo un tejido que llega hasta allá y se pone el infarto hasta allá, eso suena muy lindo en la teoría, muy bello. Los infartos se encuñan donde apunta la lesión al origen del vaso y se extiende perfecto. Quiero que miren las células de al lado histológicamente. Digamos que por la teoría suena lindo. Pero la necrosis tiene eso. Entonces, siempre nosotros vamos a tener, sobre todo, la respuesta inflamatoria como marcador de la lesión en necrosis. En la apoptosis no, absolutamente nada. No, pues, o sea, sí, macrófagos van a comer, pero no hay una respuesta montada que vaya a afectar los tejidos adyacentes. La fagocitosis de los cuerpos apoptóticos es la última fase de la apoptosis. O sea, tampoco es ideal que se me queden los cuerpos apoptóticos ahí en un tejido, ¿sí? Pero los macrófagos deben ser eso, ¿no? Los fagocitos. Entonces,
la definición, bueno, pues lo que ya les dije, se denomina muerte celular programada, el proceso afecta a determinadas células, la membrana celular no se destruye, por lo tanto va a ser un proceso silente que no va a generar respuesta. Mantiene los tejidos, la hemostasis, y si yo se desregula por alguna situación, si yo tengo mucha apoptosis, voy a tener lesión, porque el tejido va a perder función. Si yo no tengo apoptosis, tengo problemas, porque la célula no es que vaya a ser eterna, pero sí va a ser muy difícil que la célula muera. ¿Sí? Por lo menos no lo va a hacer por un procedimiento endógeno, así esté bien, así no haga toda función. Y peor aún, si la célula tiene la alteración, alterada su capacidad de hacer apoptosis, no va a controlar si tiene alguna lesión de ADN. Entonces se va a replicar con la lesión. Y es la base de que le aparezcan lesiones tumorales. Porque cuando una célula pierde su capacidad de hacer apoptosis, pierde la capacidad de controlar defectos que tenga. Por lo tanto, lo va a replicar. Y eso es un nivel. Entonces, aquí están como los efectos en los que siempre están. Esto ya les hablé, esto es lo de la mama, lo de los epitelios. El número 4, así aparece en el epitelio. Tiene un nombre especial ahora y es un tipo de mate diferente. Entonces, como ahora en asterisco, más adelante en este. Ahorita más adelante en esta clase. Y digamos, vamos a hablar de eso cuando hablemos de las vías. También les dije que había un proceso intrínseco y un proceso extrínseco, es decir, la célula misma puede tener esa programación genética para decidir entrar en la apoptosis o hacer ciertas noches, o vamos a tener un estímulo exógeno que va a hacer que la célula entre en la apoptosis. Los pasos de la apoptosis son: la célula primero que va a empezar a hacer es una condensación, empieza a recogerse la célula, porque básicamente lo que va a empezar a hacer la célula es a empaquetarse por dentro. Empieza a echar las organelas en estructuras que se van a llamar vesículas obleas, y estas empiezan a empaquetarse por dentro de la célula. Entonces empiezan a echar cada una de las estructuras, empiezan a acomodarse, y una vez que está todo empaquetado es que se abre la membrana y quedan todos esos cuerpos apoptóticos. Se abren una célula, salen varios cuerpos apoptóticos, y esos cuerpos apoptóticos son los que van a ser fagocitados. Entonces empezamos con la condensación celular. Generalmente es mucho más fácil ver la condensación de la cromatina, porque el núcleo se hace mucho más pequeño, ya se pone picnótico, se recoge el núcleo se recoge, y luego vamos a ver la aparición de esas vesículas intracitoplasmáticas, y luego cuando se rompen son los cuerpos apoptóticos, y ahí es cuando llegan los macrófagos a recoger ese suelo. Ellos limpian y se van. Recuerden que en muchos tejidos nosotros tenemos macrófagos que viven ahí, o sea, ni siquiera hay que llamarlos, ellos viven ahí, y ellos pasan y dicen: ay, esta basura que no le avisan a nadie porque no son capaces de hacer eso. Entonces, esa es la ventaja que tiene hacer la apoptosis, que es muy silenciosa, no genera ningún tipo de alteración. Tenemos dos vías: la vía intrínseca, que se desarrolla gracias y a través de la mitocondria, y la vía extrínseca, que se hace a través del denominado receptor de muerte, que es el TNFR y el factor de necrosis tumoral, y el CD95, que es el receptor de paz. Ellos van a activar una serie de características que van a terminar juntas en una cosa que se denomina vía de ejecución común. La vía de ejecución común está dominada por una cosa que se llama caspasas, que hay varios tipos: caspasas de iniciación, caspasas de ejecución. Entonces vamos a empezar con la vía intrínseca. La vía intrínseca, les dije que la protagonista era la mitocondria. Para efectos de apoptosis, la mitocondria es una cárcel, y dentro de esa cárcel está una sustancia que se llama citocromo C. El carcelero o los carceleros del citocromo C son la familia BCL2. La familia BCL2 es considerada proapoptótica porque es la que genera los trámites de permiso para que el citocromo pueda salir. Es la única que regula eso, la familia BCL2. Pero la familia BCL2 tiene un jefe, que obviamente es el BCL2. El BCL2 es como el guardia, y a veces ese guardia se daña. Y cuando el guardia se daña, pues le importa un pepino quien venga a buscar el citocromo C, yo no lo dejo salir, y no lo dejo salir, y no sale. Cuando eso ocurre, el BCL2 se vuelve antiapoptótico. Y es terriblemente peligroso tener una mutación en BCL2. Es la base de la mayoría de las neoplasias hematolinfosas, o sea, los linfomas en la región.
Perder esa capacidad de hacer apoptosis es lo que hace que las poblaciones linfoides proliferen de la manera que lo hacen en los linfomas y las leucemias. La carencia de BCL2 hace que el antiapoptosis. No hay carencia. Y yo sepa, no. O sea, Siempre está presente, solo que a veces. defectos. O sea, usted quiere decir es que si deja pasar todo, llenaría. Yo no he escuchado que eso ocurra, he escuchado, por eso se maneja así. O sea, cuando el BCL2 se daña es un efecto antiapoptótico. No sé si exista, pero pues lo que provocaríamos sería una delación de las células, o sea, una pérdida de la cantidad de las células que estén afectadas con este proceso. Mire, el BCL2 es tan importante que él recibe mensajeros específicos. Entonces estoy hablando, por ejemplo, que el P53 se comunica directamente con él. El P53 es el que regula o el que vigila la secuencia de ADN. La adenosina, guanina, uracil. Pero, no, uracilo. Quítenme ese uracilo aquí, reparemos eso. Eso hace el P53. Ah, ¿no pueden quitarlo? Perfecto. Vaya ahora con el BCL2 y entren a la apoptosis. Esa es la función del P53. Por eso el P53 es fundamental también en los tumores. Esto lo van a ver también en este semestre. La última tema de este corte es fases moleculares de cáncer. Es el BCL2 entonces tiene que estar sobreactivado para evitar que se produzca la apoptosis. O sea, tiene que estar dañado. Mutado es dañado. O sea, él no deja abrir nunca la puerta. Entonces se queda estable. Entonces no hay apoptosis cuando No está hay dañado. apoptosis. Pero normalmente. No hay apoptosis vía mitocondrial. Vía mitocondrial, ok. Que es la que maneja BCL2. No todas las células tienen el mismo mecanismo, o sea, no todas las células tenemos mitocondrias, ni todas las células manejan la apoptosis por ese lado. Y tenemos la segunda vía, que es la vía extrínseca, que es, ellas tienen un receptor. No es que el receptor esté expuesto todo el tiempo. Lo que se ha estudiado es que en algunas ocasiones el receptor se expone debido a la misma célula. Es decir, ella ve que tiene el mismo P53, pudiera hacerlo, activa y hace que exponga el receptor, y el receptor es como una bandera que le dice a alguna otra célula con los linfocitos, usted le dice, oye, ayúdenme, que aquí adentro está pasando algo. Entonces el receptor llega y lo activa y se genera la cascada. También sabemos que existen algunos virus que así la célula exponga el receptor, el virus se para encima y no lo deja ver, lo bloquea. Entonces por eso algunos virus funcionan como antiapoptóticos, porque nos bloquean la generación de este receptor. No dejan que la célula exponga el receptor y por tanto no se puede activar por esa vía. Entonces, esto en base molecular es bastante complejo. Por eso les digo, esto es nivel estudiante de medicina corta de meses, para que entendamos más o menos qué es lo que es. Pero en complejidad es un tema de estudio, de laboratorio, lo que usted quiera, cualquiera de las vías. Aquí arrancamos en la cascada y caemos en la vía de ejecución común con las caspasas de iniciación. Las caspasas de iniciación pasan a caspasas de ejecución, y las caspasas de ejecución son las que van a activar las enzimas proteolíticas, o sea, las endonucleasas, que son las que van a empezar a hacer el resto del proceso. Y a partir de ahí arrancamos. Esa es como la forma general. Nosotros en esta vía extrínseca tenemos que tener claro que esas consignas de muerte pueden ser, lo que les decía hace un momento, internas de la célula, como sería, por ejemplo, los daños en el ADN, que pueden ser daños de adentro, o pueden ser extrínsecas, como sería la radiación, los radicales libres, el ambiente, el microambiente tóxico, ¿sí? Entonces va a tener esa alteración, va a exponerse al receptor y activamos este receptor, toda la cascada, y activamos las caspasas para terminar en la vía de ejecución común. ¿Cuál receptor se activa? Depende de la célula. Okay. BFN1 o el FAS. Deben haber más, pero estos son como seguramente los más estudiados. Tenemos enfermedades por excesiva apoptosis. Lo que les digo, generalmente son neurodegenerativas. Siempre que yo tengo un exceso de muerte celular, pues va a tener una pérdida de función. Por lo tanto, las células que no son capaces de regenerarse son las que se van a ver más afectadas. Entonces, obviamente, una neurodegenerativa es muy grave. ¿Sí? Si yo tengo algo que me esté lesionando una célula epitelial, de pronto tengo la capacidad de regenerar. Que no quede igual, que no quede bonita, que tenga la posibilidad de hacer mutación porque la haga recuperar más rápido, bueno, pasa y sale. Pues no pasa y sale, sino que puede pasar. Pero no es lo mismo matar células neuronales, que es una apoptosis de las células neuronales,
a que entren en apoptosis células epiteliales. Entonces, ahí está como la diferencia. La base de muchas de las reacciones de las enfermedades autoinmunes son alteraciones en esa apoptosis. Entonces, les digo, primero, el linfocito tiene que estar mal porque no fueron capaces de identificar que el linfocito está atacando algo propio. Y segundo, el linfocito generalmente lo que hace es generar activación de vía extrínseca de la célula a la que llega a atacar. ¿Sí? Entonces, eso pasa en la pirofilitis Hashimoto, pasa en los Sjögren, pasa así. Entonces, ese tipo de alteraciones van a verse relacionadas con la apoptosis. Mientras que el déficit de apoptosis lo que va a generarme usualmente son lesiones neoplásicas, fundamental para las leucemias y los linfomas. Vuelvo y les repito, ¿por qué? Porque es que una de las poblaciones que más se controla por apoptosis son las células inflamatorias. ¿Preguntas? A mí esa infografía me parece que es como el resumen de esta película. Como un compendio de más o menos lo que vieron y lo que te rescata las prácticas, que le da como los puntos importantes, le hablan de las cosas. Siempre traten, tienen que empezar a ver, niños, ustedes tienen que empezar a traer lo que traen de las básicas y lo vamos a poner en enfermedades y cosas. Eso es patología. Ustedes se supone que ya empezaron a ver, ya vieron, perdón, todo lo normal y la fisiología, o sea, cómo funciona, cómo se ve, cómo es, cómo funciona. Ahora vamos a empezar a ver qué pasa si algo de esto se empieza a alterar, en qué se traduce, en qué síntomas, qué pasa al órgano, cómo se llama la enfermedad. Eso es lo que vamos a empezar a hacer y eso es lo que ustedes van a empezar a ver. Ya después van a empezar, además de eso, van a saber cómo lo tratan. Yo soy muy insistente que uno necesita mucho la fisiopatología. Si usted no entiende fisiopatología, usted va a ser un memorista toda su carrera, usted va a aprender una guía y una tabla de manejo. Pero si el paciente se le sale del común, ningún paciente es parecido al otro, usted se pierde. Uno no puede seguir las cosas de un punto. Si usted no entiende por qué no funciona algo, usted no sabe cómo repararlo. ¿Sí? Entonces usted no puede ser, ay, aquí hay una humedad, lijemos y pintemos. Y se va. A la semana vuelve y sale la humedad. Volvemos a lijar y a pintar. Eso no puede ser la medicina. La medicina es saber por qué se está humedeciendo esa pared, ir a buscar el problema, ir a arreglar el tubo que está dañado, que es lo que está por dentro. No solamente empaquetar y pintar. Entonces siempre tengan en cuenta que esta parte es muy fundamental. Entonces es importante que ustedes repasen, revisen, estudien, les pregunten a sus profesores. De todas formas van 2 unidades más. Tienen pato infeccioso para la parte de todo lo que es microbiología y tienen pato infecciosa 2 el otro semestre que ya les ayuda un poco más con la parte de manejo de medicamentos. Yo les decía que todo suena tan lindo cuando no le dicen secretos y apoptosis. Existen más de 15 formas diferentes de celular y no son una más. Pero vamos a tratar de revisar algunos de los puntos, 2 de las que considero yo que son un poco importantes o relevantes tener en la mente. Esta de catástrofe mitótica me gusta porque suena chistosa. Es una célula que entró en apoptosis, pero las traspasas no funcionan. ¿Sí me entienden? O sea, ella se activó, liberó el citocromo C y la vía de la difusión común no funciona. Pero ella ya inició el proceso. Entonces, es más o menos como si entrara en una crisis. La pobre célula no es capaz de empaquetar, no es capaz de lisar, pero explota la membrana. O sea, la célula se explota. Se activa a través de mecanismos de apoptosis, o sea, por receptor o por liberación de citocromo C, pero la célula no empaqueta nada, se rompe. Entonces, eso genera un poquito de inflamación. Por eso se llama catástrofe mitótica, porque el objetivo porque el objetivo es tratar de controlar y ella no, ella se enloquece y se rompe como si se abre. Entonces, cae todo como dentro del proceso. Aquí hay otros pocos. La netosis. ¿Se acuerdan que les dije que lo de la parte de los neutrófilos cuando cesa el estímulo inflamatorio? O sea, los neutrófilos llegan al área porque los
y ellos tienen como función romper las células para comerse. Entonces, cuando ya no hay más citoquinas, ellos quedan despachados. ¿Qué pasó? Ya no tengo interleuquina, ya no necesito, pues, eso sí. Eso, ¿no? Entonces ya hay un proceso de apoptosis derivado de eso. Es un proceso un poco, no por liberación de citocromo C, ni por activación de receptor, pero hacen formación de un receptor para que los macrófagos vengan y se lo Pero digamos esa no, el neutrófilo hace el neto. O sea, el apoptosis porque no llaman proceso. pero No se no llama. No llaman proceso. Profe, una vez leí que la netosis era como una respuesta a infecciones por parte de los bacterias, que eran trampas extracelulares, o sea, como que se suicida para liberar trampas para encapsular a las bacterias. Sí, es que eso es lo que hacen, es que ellos exponen, llegan los macrófagos y se comen el neutrófilo y se comen todo lo que hay por ahí. Porque los macrófagos se comen todo lo que vean raro. Ellos si ven algo raro se lo comen. Por eso es que nosotros, bueno, van a ver en el pulmón que nosotros hacemos, uno en un pulmón, en un macrófago, un pulmón puede encontrar lo que sea. Ellos se comen todos, los parásitos, se comen el polvo inhalado, se comen, o sea, uno encuentra las células del pulmón en el pulmón, se comen el calcio, se comen el pelo, se comen el hilo de las suturas, se comen todo, ellos se comen todo. Lo que puedan encontrar que no sea por ahí, ellos se lo comen. Entonces después no vamos a demorar si se quedan ahí cansados, ellos lo hacen. El otro concepto es necroptosis. La necroptosis es un proceso que inicia como una apoptosis a través de un receptor, pero termina como una necrosis porque no hay intervención. En esta sí es específica, no hay intervención de las transmasas. Parece que este proceso está regulado por alteraciones específicas en procesos de inflamación e infecciones virales, y lo que ocurre es que hay una caída en el ATP. Entonces la célula no tiene ATP, por eso inicia como necrosis. Que lo que ocurre es un estímulo exógeno como de necrosis. Entonces hay una caída de ATP en el ambiente, inicia como un proceso de apoptosis. Y puede generar en algunas ocasiones alteración de las membranas lisosomales, pero la célula está programada para hacer este proceso en momentos específicos. Entonces hay una exposición del factor de necrosis tumoral del proceso, que además es como el que hace la medición de que el ambiente no está, pero adentro no hay ATP para empaquetar. ¿Sí? Nosotros necesitamos ATP para poder hacer toda esa condensación, toda la liberación de la activación de las endonucleadas necesita ATP. Si yo no tengo ATP no puedo empaquetar. Entonces, si yo no puedo hacer eso, pues no puedo hacer técnicamente una apoptosis. Entonces, si yo no tengo ATP, ¿qué necesito? Por ejemplo, la célula se va a suicidar, pero la alcanzó a matar el batón. No tanto así, sino que ella no tiene la capacidad de hacerlo. O sea, hace la activación, pero no hay cómo hacer los LEDs. ¿Sí? Eso pasa en el hígado relacionado con algunos de los procesos virales, y nosotros hacemos una respuesta muy localizada. Nosotros en el hígado vamos a ver la célula muerta y hacen satelitosis de células inflamatorias que van a comerse la alta para que se murió. No atacan el alma. Entonces, eso es una cosa que es muy característica a nivel del hígado, de una respuesta un poco más controlada en este proceso. Por eso lo llaman así, necroptosis, que tienen los dos procesos. Ellas ponen el receptor para que vengan a comerse los macrófagos, porque aquí sí llegan a comérsela, pero no es generalizada, es más como localizada. Y esta, que es una activación de un receptor que se hace por interleuquina 1, que está relacionada con la fiebre, por eso le dicen piroptosis. Entonces, cuando ciertas circunstancias, ciertas células, hay liberación de interleuquina 1, ella se une al receptor y produce la cascada al receptor de esta interleuquina, y se produce la lesión que va a llevar a un proceso de apoptosis. La célula se recoge, hace hipnosis, pero se activa a través de la interleuquina. ¿Por qué le llaman piroptosis? Porque pues, la fiebre se libera, entonces por eso lo llaman así. Pero básicamente es como otra apoptosis. Y de esas hay un montón, hay uno que se llama como patronatos, que es y otras que se llaman, los nombres son súper extraños, pero pues todo eso son bases moleculares, estudios in vitro que han demostrado cómo ocurre ese proceso. Evidentemente no podemos hacer ya vigilancia en vivo para poder hacer el establecimiento. ¿Preguntas, chicos?
cuando la célula se moría, los neutrófilos se les cesaba el estímulo de la respuesta inflamatoria, ellos estaban programados genéticamente para morir. Y la forma en la que lo hacían era a través de necrosis. Esas otras de nombre raro, noventis y papanatos. Por eso les digo, hay un montón, pero para efectos prácticos solo les expliqué esa, como para que sepan que existen otras dos formas. Nosotros en este momento